Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Dave maldijo apretando los dientes cuando sus pensamientos se hicieron realidad. La cara de Brick se puso pálida tan pronto como escuchó a Dave maldecir. Dave. Brick llamó a Dave en voz baja, mientras Dave miraba fijamente a Brick. No tienes que hacer un ruido bajo. ¿Qué piensas? ¿Cuántos días hace que lo conoces? Así que puedes dejar que duerma contigo. ¿Alguna vez has pensado en cuidarte? Dijo Dave en un tono duro, mientras apretaba con ira el brazo de Brick. Pero jóvenes, no es nada. Además, Peach y yo somos hombres. Dormir en la misma tienda no es un problema, dijo Brick de nuevo, con el rostro contraído por el dolor en el brazo. Oh, eres hombre y eres el esposo de un hombre. ¿Lo has olvidado? Dave dijo de nuevo. Dave, ¿sobre qué están discutiendo? Knight y Gare escucharon los lamentos de Dave y se acercaron apresuradamente a él. Knight se acercó y tomó la mano de Dave para soltar el brazo de Brick. Gare se movió para alejar un poco a Brick de Dave. Dave suspiró en su garganta, indicando su estado de ánimo en toda regla. Pregúntaselo a tú mismo, concluyó Dave antes de caminar hacia la cascada para calmarse. Afortunadamente no mucha gente ha bajado a la cascada últimamente. Brick quiere seguir a Dave, pero Gare fue tirado primero. Knight y Gare se miraron lentamente, aunque de acuerdo con los motivos y explicaciones de Brick, pero es preocupante de todos modos. Sé que puedes cuidarte solo, pero probablemente no lo sé. Que desde que tienes marido, tus habilidades de autocuidado han disminuido, porque tu esposo ha absorbido casi toda tu fuerza, dijo Gare bromeando arrastrando su voz aguda. ¡Cállate! Brick golpeó la cabeza de su amigo con una palmada leve y maldijo indignado, mientras Nate se reía. Tonto, no puedes soportar la verdad, dijo Gare de nuevo. Brick, no te enfades con P-Day. P-Day se preocupa mucho por Brick. De lo contrario, no estaría tan enojado, dijo Knight por su hermano, porque Day realmente se preocupa por Brick. Esto es tan irreconocible. Todavía se preocupa mucho. Antes de que llegara estaba agitado, frustrado, intimidándome a mí, y Nick nos aparecemos, dijo Gare porque es verdad. Brick también se siente bien al saber que el amante todavía tiene un corazón preocupado y ansioso por Brick. Creo que el estado de ánimo es probablemente estable ahora. Entra y habla con él, dijo Gare, al ver la expresión de Dave que parecía haberse suavizado. Brick asintió suavemente antes de caminar a Dave. El lado de Dave saliendo de Brick estaba furioso. No quería imaginarse a Brick y otro hombre durmiendo juntos en una tienda de campaña. Aunque la carpa era bastante grande, Dave no estaba satisfecho. Dave quiere gritar. Quiero ser más rampante. Pero tuvo que hipnotizarse a sí mismo porque estaba tan furioso que golpeó a Brick antes. Hizo que Brick escapara de él aquí, y acababa de decidirse por Brick por menos de una hora. No quería empeorar las cosas, simplemente no puede recordar nada. Ya era bastante malo para él. Dave respiró hondo y lentamente miró la cascada. Cuando miró y miró se sintió como si hubiera visto una fotografía antigua de ida y vuelta en su cabeza otra vez. ¡Dave! Gritó Brick desde atrás, antes de moverse con miedo para sentarse en las rocas junto a Dave, porque Brick no sabe si Dave está de mejor humor o no. Dave seguía mirando la cortina de la cascada. ¿Tú...? Brick estaba a punto de preguntar algo. ¿Encontraste a Ball aquí? Preguntó primero Dave, haciendo que Brick se congele un poco de forma desconcentrada, pero asiente. ¿Qué pasa? Preguntó de inmediato. Dave hizo un sonido suave en su garganta. La próxima vez creo que será mejor que no vuelvas aquí, dijo Dave en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Brick rápidamente. Porque hay bastantes recuerdos de Dave y Brick aquí. ¿Cómo te sientes cuando viniste aquí? Debe haber gente en el lío. Más y más personas entran en tu vida, dijo Dave, girándose para mirar a Brick con ojos inmóviles. El corazón de Brick dio un vuelco cuando vio que Dave ya había comenzado a recordar.